La Iglesia Católica, a lo largo de su historia, ha sido testigo de innumerables informes y acusaciones de apariciones marianas, un fenómeno que atraviesa el día a día de nuestra sociedad y que ha generado un gran revuelo en los últimos tiempos. Estas manifestaciones extraordinarias de la Santísima Virgen María son consideradas por la Iglesia como revelaciones privadas, un concepto crucial para comprender su naturaleza y el modo en que los fieles deben abordarlas. A diferencia de la revelación pública, que culminó con la muerte del último de los apóstoles y contiene todo lo necesario para la salvación, la Biblia y la tradición, identificadas por el magisterio, las revelaciones privadas no añaden nada nuevo a la doctrina cristiana. Su propósito fundamental es recordarnos y motivarnos a vivir más plenamente lo que Dios ya ha revelado públicamente, adaptando y actualizando el mensaje evangélico a los tiempos y circunstancias específicos. Son, en esencia, una herramienta para la catequesis y la evangelización. La Virgen Santísima reside en el cielo en cuerpo y alma, una verdad que forma parte del dogma de la Asunción. Desde el cielo, nuestra Madre intercede por nosotros y nos asiste en nuestro peregrinaje hacia la vida eterna. En el contexto de las apariciones, Dios permite que el cuerpo glorificado de la Virgen se haga visible para una o varias personas. Aunque esta realidad trasciende nuestra capacidad racional, no es contradictoria con la razón, especialmente para quienes viven en gracia y mantienen una viva relación con Dios, la Virgen y los santos, ya que entienden que ellos siempre están con nosotros y se manifiestan. El cuerpo glorificado de María posee la capacidad de adoptar diferentes características físicas, como edad, estatura, apariencia, forma de hablar y vestuario, adaptándose pedagógicamente a la cultura y el lenguaje de los videntes, buscando así a sus hijos como una madre. Además de las apariciones visibles, la Virgen también puede comunicarse milagrosamente a través de locuciones, donde la persona solo escucha su voz. Benedicto XVI ha señalado que no se puede impedir que Dios hable a nuestro tiempo a través de personas sencillas y valiéndose de signos extraordinarios. Las apariciones oficialmente aprobadas por la Iglesia ocupan un lugar preciso en el desarrollo de la vida eclesial del último siglo, demostrando que la revelación, aunque única, plena e insuperable, no es algo estático, sino viva y vital. La Iglesia aborda el fenómeno de las apariciones marianas con extrema cautela y prudencia, dado que detrás de estas situaciones pueden ocultarse desde válidas experiencias espirituales hasta patologías psiquiátricas o montajes lucrativos. Para discernir la autenticidad de una aparición, la Iglesia considera una serie de características fundamentales, las cuales actúan como un sello de lo divino. 1. Sencillez y humildad de los videntes. Los videntes juegan un papel crucial en el discernimiento. 1a. Evitan enfocar la atención en sí mismos y usualmente son jóvenes, sin formación académica notoria y no resaltarían naturalmente ante el mundo. 1b. A menudo, no eran particularmente santos o espirituales antes de la aparición y las visiones les llegaron de total sorpresa, sin haberlas buscado ni esperado. 1c. La Virgen frecuentemente les advierte que tendrán que sufrir mucho a consecuencia de su elección y la aparición conlleva pruebas y grandes dificultades en sus vidas. 1d. La humildad es la virtud por excelencia que deben poseer los videntes, considerada la piedra de toque más segura para discernir las operaciones divinas. Ejemplos de estos son Santa Bernardita y los beatos Francisco y Jacinta, quienes huían de la atención. 1e. Se evalúa su capacidad de obedecer a las autoridades de la Iglesia cuando se les pide guardar silencio. 1f. Se examinan los frutos de conversión que manifiestan en su vida. 1g. No deben haber aceptado favores personales ni dinero a cambio de las apariciones o revelaciones proféticas. 1h. Deben aceptar la posibilidad de que las visiones sean ilusorias y no exigir que todos les crean. 1i. Deben ser capaces de continuar, en la medida de lo posible, con una vida cristiana normal, sin una constante necesidad de hechos sobrenaturales. El lugar de las apariciones. Tienden a ocurrir en lugares aislados y silenciosos que invitan a la oración. Usualmente se manifiestan en áreas o regiones donde las creencias religiosas están siendo atacadas o se han olvidado. A menudo, estos lugares se transforman en santuarios de peregrinación, donde la presencia de la Virgen se hace sentir y ella nos conduce hacia Jesús. La transmisión de un mensaje a los fieles.
Los videntes deben relatar el contenido de sus visiones de manera detallada y consistente, sin contradicciones, incluso después de muchos años. El mensaje generalmente exhorta a vivir el Evangelio, recordando aspectos olvidados, llamando al arrepentimiento y al regreso a Dios. Pide el aumento de la fe, la práctica de los sacramentos, la oración y las obras de piedad y misericordia. Los mensajes son típicamente breves, claros y sencillos, a diferencia de los mensajes de las nuevas apariciones que a menudo son largos y aburridos. Deben ser mensajes de esperanza y amor a la Iglesia, no de temor y miedo. Acompañamiento de signos milagrosos. Las apariciones auténticas suelen estar acompañadas de eventos milagrosos totalmente inexplicables a nivel humano que ayudan a confirmar su autenticidad. Esto incluye curaciones físicas de enfermedades mortales declaradas incurables por los médicos. También se observan conversiones de ateos e incluso de personas rebeldes contra Dios. A veces se manifiestan eventos sobrenaturales visibles, como el milagro del sol en Fátima, que fue claro y tajante, visto por todos. Juzgar sin mezclar con otros eventos. Es crucial discernir las apariciones sin mezclarlas con situaciones que no son propiamente parte de la aparición, aunque ocurran simultáneamente. Tras apariciones auténticas puede haber un incremento de actividad sobrenatural, pero parte de esta actividad podría ser del enemigo para desacreditar la aparición. La aparición no debe juzgarse por las acciones de algunos de sus supuestos devotos. Las apariciones reportadas se clasifican generalmente en 3 categorías principales, además de las aprobadas. Dudosas. Todas las apariciones comienzan en esta categoría, ya que no se puede asumir un origen sobrenatural divino hasta que se realice una evaluación completa. Falsas. Después de las evaluaciones, muchas apariciones dudosas son determinadas como falsas según los criterios de discernimiento de la Iglesia. Es importante destacar que no todas las apariciones falsas son falsas, un fraude deliberado. A veces, el vidente puede ser sincero pero estar errado por engaño satánico, problemas mentales o por otra razón. Falsas y fraudulentas. Desafortunadamente, algunas supuestas apariciones han sido fingidas intencionadamente. Esto puede deberse a la búsqueda de atención, fama, dinero, entre otras razones. En ciertos casos, puede tratarse de intervención diabólica, donde el demonio es capaz de realizar fenómenos extraordinarios e imitaciones de milagros para engañar a la gente, incluso rezando el rosario o diciendo cosas bonitas para atraparlos. Las apariciones aprobadas por la Iglesia, ya sea por el obispo local o por el Papa, constituyen una pequeña minoría del total de las reportadas. Solo la Iglesia tiene la autoridad para declarar el estatus de una aparición. La Iglesia procede con gran prudencia y después de un largo periodo de discernimiento. Es importante señalar que muchas apariciones auténticas no llegan a ser aprobadas si no tienen la misma trascendencia de mensaje público, si son para un grupo o zona particular, o si su propósito no es establecer una nueva devoción pública. No es necesario buscar la aprobación de la Iglesia a menos que la Virgen transmita un mensaje público o que un gran número de personas comiencen a asistir al lugar. El proceso de aprobación puede tener varios grados. Declaración favorable del obispo. Si la aparición atrae a muchas personas, el obispo establece una comisión para una evaluación exhaustiva. La comisión hace su recomendación al obispo, quien puede declarar su apoyo, afirmando que no contienen nada contrario a la fe o la moral, que parecen ser inspiradas sobrenaturalmente y que son dignas de devoción por parte de los fieles. Permiso para la celebración de la liturgia. Se permite celebrar la Santa Misa en el lugar de las apariciones y durante este tiempo se observan los frutos. La mayoría de las apariciones se quedan en este grado de aprobación oficial y la ausencia de una aprobación de la Santa Sede no implica un rechazo. Reconocimiento papal. Si una aparición tiene una gran difusión internacional, la Santa Sede puede emitir una declaración. El Papa declara públicamente tener una disposición favorable respecto a los eventos y al contenido de la aparición, lo que puede manifestarse a través de una mención favorable o una visita al santuario. Reconocimiento litúrgico. Este es el más alto grado de aprobación, implicando la inserción oficial de la aparición en el calendario litúrgico. Es fundamental entender que, incluso si una aparición es aprobada, nadie está obligado a creer en una revelación privada. Sin embargo, sería temerario rechazarlas una vez que han sido aprobadas. Si un católico rechaza algo contenido en la revelación pública,
pública, comete una herejía, pero no ocurre lo mismo si rechaza una revelación privada. No obstante, si la Iglesia considera que seguir ciertas devociones o prácticas contenidas en una revelación privada es saludable para el alma y la gloria de Dios, rechazarlas, burlarse de ellas o declararlas falsas podría constituir una falta contra la autoridad de la Iglesia, pudiéndose convertir en un pecado grave. La mejor práctica ante cualquier revelación privada es conducirse con sobriedad y extrema prudencia. No se debe tener avidez morbosa de noticias sobre apariciones ni hacer girar la piedad en torno a sus supuestos mensajes, ya que esto podría ser un síntoma de patología religiosa. A lo largo de la historia de la Iglesia, solo un número limitado de apariciones ha recibido la aprobación oficial. A continuación, se presentan algunas de las más destacadas. Nuestra Señora del Pilar, Zaragoza, España, año 40. Aprobada por Roma con liturgia. Se apareció a Santiago Apóstol. Nuestra Señora de Guadalupe, México, 1531. Aprobada por el Papa con liturgia y numerosas visitas a su santuario. La Virgen se apareció al beato Juan Diego, dejando su imagen impresa en su tilma. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Rue du Bac, París, Francia, 1830. La Virgen se aparece a Santa Catalina Labouré y le entrega la Medalla Milagrosa. Este evento marca el inicio de una era de María. Nuestra Señora de la Salette, Francia, 1846. Alcanzó el máximo grado de aprobación. Nuestra Señora de Lourdes, Francia, 1858. La Virgen se aparece a Santa Bernardita. Alcanzó el máximo grado de aprobación. Fue acompañada de curaciones milagrosas. Nuestra Señora de Pontmain, Francia, 1871. Aprobada por la Iglesia. Nuestra Señora de Fátima, Portugal, 1917. La Virgen se aparece a Lucía, Francisco y Jacinta Marto. Aprobada por Roma con liturgia y numerosas visitas papales a su santuario. La Virgen habló del dolor de un mundo asolado por la guerra, pidió oración, arrepentimiento y penitencia. Confió secretos a los niños y pidió el rezo frecuente del rosario. El milagro del sol fue presenciado por entre 30.000 y 100.000 personas. Madre de Dios, Beuraing, Bélgica, 1932. Aprobada por Roma con liturgia. La Virgen de los Pobres, Banex, Bélgica, 1933. Aprobada por Roma con liturgia. Nuestra Señora de todos los pueblos, Ámsterdam, Holanda, 1945-1959. Aprobada por el obispo en 2002. Nuestra Señora de la Revelación, Roma, Italia, 1947. Aprobada por la Diócesis de la Aparición. Para el culto en el lugar. Nuestra Señora de la Oración, Lille-Bouchard, Francia, 1901. Aprobada por el obispo en 2001. Nuestra Señora de Akita, Japón, 1973-1981. La Virgen se aparece a Sor Agnes Asagawa. Aprobación del obispo local y permiso de culto. Su mensaje se relaciona con Fátima y advierte de dificultades para la Iglesia. María, Virgen y Madre Reconciliadora de todos los pueblos y naciones, Betania, Venezuela, 1976-1988. La Virgen se aparece a María Esperanza Medrano de Bianchini. Aprobada por el obispo. Fue presenciada por 150 personas en una ocasión. La Virgen de Cuapa, Nicaragua, 1980. Aprobada por el obispo. Madre del Verbo, Quivejo, Ruanda, 1981. En 2001, el obispo aprueba la aparición a 3 de las videntes, Alfonsina, Natalie, Ukama Simpaka y Marie Claire Mukangango. La Virgen pidió ayuno, oración incesante y conversión, poco antes del genocidio de Ruanda. Nuestra Señora de Sofanie, Damasco, Siria, 1982, única aparición aprobada por obispos católicos y ortodoxos. María del Rosario de San Nicolás, Argentina, 1983, aprobación del obispo y culto en el lugar. Además, se ha reconocido la aparición de Our Lady of Good Help en Champion, Wisconsin, Estados Unidos, 1859, la primera aparición mariana reconocida en Estados Unidos, aprobada por el obispo local en 2010. La Virgen se apareció a Adele Brice y la llamó a enseñar a los niños para su salvación. En Zeitún, El Cairo, Egipto, 1968-1970,
La Virgen se apareció sobre la cúpula de una iglesia copta ortodoxa ante una multitud de más de 250,000 personas de diversas creencias. Fue aprobada por el patriarca local de la iglesia copta ortodoxa, sin que se transmitiera ningún mensaje. La Iglesia también ha declarado que un gran número de supuestas apariciones no son auténticas o aún están bajo investigación. La mayoría de los juicios han sido negativos, formulándose como: no aparece nada que presente caracteres probables de intervención sobrenatural. En otros casos, se niega abiertamente su carácter sobrenatural. 1. Apariciones aún no aprobadas oficialmente. Garabandal, España, 1961-1965. El obispo ha declarado que no encuentra sobrenaturalidad, lo que no significa condenación. Se permite la misa para los peregrinos en la iglesia del pueblo. Es un caso complejo, ya que algunos obispos posteriores han emitido juicios neutrales e incluso se menciona que el cardenal Ottaviani declaró en 1975 que el Vaticano no tiene absolutamente nada contra Garabandal, pero no se pronunciará rápidamente debido a la naturaleza escatológica de las profecías. Medjugorje, Bosnia, 1981. Su juicio está suspendido y aún no ha recibido reconocimiento oficial. Aunque no aprobada, los fieles aún mantienen su devoción, y se menciona una discusión sobre la rebelión de los laicos frente a los obispos. Talavera de la Reina, España, 1985-1997. Antiguamente listada como condenada, pero hay informes que aseguran que los obispos de Toledo no han emitido declaración oficial y que el vidente pudo haber sido víctima de difamación. Esto indica que el proceso de discernimiento puede ser largo y sujeto a revisión. 2. Apariciones marianas rechazadas por la Iglesia Católica. Bayside, Nueva York, 1970. Supuesta aparición a Verónica Luken, rechazada. Necedad, Wisconsin, 1950-1974. Apariciones a Mary Ann Dan Huff, rechazadas. Puruarán, Michoacán, México. Apariciones a Papá Nabor, rechazadas. Hungría, Llama de Amor, 1961. Rechazada por el obispo local, aunque aceptada como movimiento en algunos países de América Latina. Huatusco, Veracruz, México. Se menciona que ha habido fraudes con fotos del vidente y apariciones grabadas de personajes celestiales. San Luis Potosí, México. Proclamó un gran castigo para México, diluvio para México, y exhortó a los padres a no llevar a sus hijos a la escuela por el fin del mundo, lo cual fue rechazado. Sabana Grande, Puerto Rico, Virgen del Pozo. Apariciones a Juan Ángel Gallardo, supuestamente como la Virgen del Rosario. La advocación no tiene permiso del obispo y ha sido negada. Belluno, Italia, rechazada. Rechazada. El Palmar de Troya, España, rechazada. Rechazada. Piendamó, Cauca, Colombia. Resultó ser un estratagema para poner en marcha una rentable operación económica. Peñablanca, Argentina. Considerada horrorosamente falsa, donde el supuesto vidente utilizó el dinero recolectado de los fieles para un cambio de sexo, afirmando querer parecerse más a la Virgen María. Este caso, a pesar de algunas conversiones, muestra cómo los frutos por sí solos no son prueba de autenticidad. Las razones por las que muchas apariciones son rechazadas se basan en la contradicción con los criterios de autenticidad y la detección de elementos que indican un origen no divino. Contradicción con la revelación pública. Cualquier aparición o revelación que afirme contener algo nuevo que necesitemos saber para la salvación es una mentira, ya que todo lo necesario fue revelado por Jesucristo. Mensajes distorsionados. Mientras que los mensajes auténticos de la Virgen son breves, claros y sencillos, los de las nuevas apariciones a menudo son larguísimos, aburridos y parecen no acabar nunca. Las apariciones falsas suelen transmitir mensajes llenos de temor y miedo, llevando a las personas a vivir atemorizadas, lo cual contrasta con el Dios de amor, misericordia y confianza infinita. Pueden contener ataques a la Iglesia, censuras al Papa, obispos o sacerdotes, bajo el pretexto de que los videntes son santos y las autoridades no, llegando incluso a insinuar la venida de un Papa anticristo. Esto busca el desprestigio de la Iglesia y del papado, y algunos de estos mensajes podrían ser firmados por anticlericales o masones. Conducta de los videntes. A diferencia de los videntes auténticos que huyen de la fama y se esconden, los videntes de apariciones falsas a menudo recorren el mundo, aparecen en medios de comunicación, dan conferencias y asisten a congresos, buscando protagonismo. Muestran soberbia, falta de sinceridad, afectación y desobediencia a la Iglesia.
se contradicen en sus afirmaciones o proponen cosas contrarias al magisterio o a la práctica multisecular de la Iglesia, como llevar a familias enteras a dejar su hogar para vivir en comunidad, anulando el núcleo familiar. Pueden buscar ganancias económicas y enriquecimiento, desplumando a sus seguidores. Frutos negativos. Las apariciones falsas no producen más que enredos, líos, problemas de todo tipo y enfrentamientos. El entusiasmo descontrolado en mentes débiles puede ser explotado por pícaros. Fenómenos espectaculares engañosos. La presencia de fenómenos que no tienen explicación humana no es un indicio de verdad, ya que el maligno, padre de la mentira y príncipe de este mundo, es capaz de simular signos de santidad, como el don de lenguas, estigmas o incluso levitar. Estos milagros a menudo son vistos por unos y no por otros, o de manera más clara por algunos, a diferencia de los milagros divinos que son claros y tajantes para todos. El demonio puede utilizar su misterioso poder, concedido por Dios, para engañar incluso a las almas piadosas, presentándose como un ángel de luz. Desorden y desorientación espiritual. Estas falsas apariciones pueden desviar el culto mariano de su verdadero centro, que es Jesús. Fomentan la soberbia espiritual, haciendo que las personas se crean parte de un grupo selecto o que tienen información exclusiva del plan de Dios. Incitan a la bondad y generosidad, pero con el fin de oscurecer la obediencia a la Iglesia y separar a los fieles de la vida parroquial. Falta de constancia sobrenatural. Cuando se falla diciendo que no consta la sobrenaturalidad del fenómeno, esto no es un fallo intermedio, sino el último fallo posible, indicando que no hay evidencia suficiente para probar un origen divino. En resumen, la Iglesia es muy cautelosa y reservada, incluso abiertamente desfavorable en ocasiones después de estudiar los casos. La proliferación de informes de apariciones marianas en las últimas décadas, aproximadamente 500 desde 1980, sugiere que estamos en tiempos extraordinarios, en los que Dios nos exhorta con urgencia a través de su Madre. Sin embargo, esta abundancia también ha llevado a una credulidad vergonzosa y a la proliferación de falsas apariciones. Es crucial comprender que Jesús es el centro de la devoción mariana. El Concilio Vaticano II, en su constitución dogmática Lumen Gentium, dedica un capítulo entero a la Virgen María, pero siempre enfatizando que la misión maternal de María no oscurece ni disminuye la mediación única de Cristo, sino que sirve para demostrar su poder. Toda de influencia salvífica de la Santísima Virgen emana del beneplácito divino y de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, apoyándose totalmente en su mediación y extrayendo de ella su poder. Lejos de impedir la unión inmediata de los creyentes con Cristo, la fomenta. En la praxis del culto mariano, el concilio exhorta a teólogos y predicadores a abstenerse de toda falsa exageración al tratar la singular dignidad de la Madre de Dios y a explicar correctamente sus oficios y privilegios, que siempre tienen por fin a Cristo. El objetivo principal de la devoción mariana es el crecimiento de nuestra adhesión práctica al camino de Jesús y a su persona. De Él nace, a Él debe volver y en Él encuentra su criterio de juicio y discernimiento. El Nuevo Testamento ofrece diversos relatos de apariciones de Jesús a los suyos, como el de los discípulos de Emaús. Este relato, una elaboración simbólico-teológica de la comunidad cristiana primitiva, muestra cómo los apóstoles, cegados por sus falsas ilusiones políticas y frustrados por la cruz, comenzaron a revivir el testimonio del amor solidario de Dios Padre a través de la vida de Jesús, que había dejado una profunda huella en ellos. En el compartir, especialmente al partir el pan, la Eucaristía, los apóstoles encuentran la vida de su Maestro que ha vencido la muerte. Por lo tanto, las apariciones de Cristo hoy, y en Él las de su Madre y sus santos, no son ni pueden ser, en su corporalidad carnal, espacio-temporal, como la que poseemos en la tierra. Son totalmente distintas y se relacionan principalmente con la vivencia de la justicia, el amor y la solidaridad, elementos constitutivos de la vida de Jesús y su cuerpo, que conformamos todos los creyentes. Para los papas, esta vivencia constituye el centro de las experiencias cristianas llamadas apariciones de la Virgen. Papa Pablo VI, en un mensaje sobre la Virgen de Guadalupe, enfatizó que la devoción mariana alcanza su plenitud cuando es un camino hacia el Señor y dirige todo el amor hacia Él, entrelazando la ternura de madre y la piedad de criatura. Y precisamente porque amaba entrañablemente a Cristo, María cumplió el mandamiento del amor al prójimo, demostrando solidaridad para solucionar la situación de aquellos que no han recibido el pan de la cultura o la oportunidad de un desarrollo integral.
Juan Pablo II, en su visita a Fátima y en la celebración del centenario de la renovación de la Virgen de Chiquinquirá, reiteró que la devoción a María debe llevarnos a escuchar a su Hijo. Haced lo que Él os diga, Juan 2:5, y que en el Evangelio de Jesús está el programa para una renovación personal, comunitaria y social que asegure la justicia y la paz entre todos los hermanos. En síntesis, las apariciones verdaderamente cristianas se distinguen por 3 elementos clave. Fenoménico, la sintomatología del vidente, su visión de María o Jesús, y una gracia especial divina que tiene como impronta el gran testimonio de vida cristiana del vidente. Llamamiento a la conversión. El contenido especial de la experiencia es un llamamiento del Señor para que la Iglesia y la sociedad cambien, abandonando el egoísmo y las injusticias y abrazando el camino evangélico de total solidaridad gratuita. Llamamiento a la conversión. Ausencia de histeria y fanatismo. Las personas que realmente reciben esta gracia tienen un comportamiento discreto y nunca buscan protagonismo de ningún tipo. En el contexto actual de la humanidad, en particular en sociedades con profundas injusticias, violencias y discriminaciones, la aparición que está a la orden del día es la de Jesús, su madre y sus santos en el rostro de cada uno de nuestros compatriotas, especialmente de los más sufrientes, excluidos y necesitados. Desde estos rostros, el cuerpo glorioso y resucitado del Señor clama por justicia, comprensión, generosidad, perdón y el esfuerzo de cada uno en la construcción de una sociedad verdaderamente solidaria y fraterna. La Iglesia, como fundamento y columna de la verdad, camina con seguridad, y su magisterio es la clave para aceptar y seguir estas manifestaciones divinas. El mensaje de las apariciones reconocidas por la Iglesia nunca es supletorio, sustitutivo o complementario del mensaje de la revelación pública. Únicamente se limita a recordarlo, urgirlo y actualizarlo. Como afirmó el Papa Benedicto XV, se puede no prestar asentimiento a las revelaciones particulares siempre que se haga con la debida modestia, de modo razonable y sin llegar al desprecio, ya que no tienen el carácter absoluto de los dogmas fundamentales de la fe. En conclusión, aunque el fenómeno de las apariciones marianas es un hecho reconocido por la Iglesia, es de vital importancia discernir con prudencia, humildad y obediencia al magisterio. La Virgen María, en sus apariciones auténticas, siempre nos conduce a Jesús, al Evangelio y a una vida de mayor fe, oración, arrepentimiento y caridad con el prójimo, especialmente con los más necesitados. El número creciente de reportes de apariciones en las últimas décadas es interpretado por algunos como una llamada urgente de la Virgen a un mundo que se autodestruye debido al pecado y al rechazo de Dios, instándonos a volver a lo esencial y a vivir plenamente el Evangelio.